Hola, buscador de la verdad, que no teme hacer las preguntas difíciles. Hermana, hermano, tú que has leído la Biblia y te has detenido en seco en una historia que te hiela la sangre. Hoy vamos a mirar de frente a esa historia. Hay un capítulo en la Biblia, Génesis 22, que para muchos es una herida abierta. Es la historia que los escépticos usan como arma y que los creyentes a menudo susurran con incomodidad. La conocemos bien. Un padre anciano, su único hijo, el hijo de la promesa. Un viaje de 3 días, un monte solitario, un altar de piedra y una orden de Dios que resuena como un trueno imposible. Sacrifícalo. La pregunta nos explota en el alma, ¿no es así? ¿Cómo puede un Dios de amor, el Padre Celestial que nos enseña a amar a nuestros hijos, pedirle a un hombre que le clave un cuchillo en el pecho a su propio niño? Es una imagen que nos repugna. Va en contra de todo lo que sentimos que es bueno, justo y santo. Es, para ser honestos, una prueba que parece diseñada por un monstruo. Y si te sientes así, no estás solo, no estás mal. Esa incomodidad es la prueba de que tu corazón funciona. Es una pregunta válida, una duda que merece una respuesta que no sea un simple «solo ten fe». Porque una fe ciega ante una aparente crueldad no es fe, es negación. Pero, ¿y si te dijera que la respuesta a esa pregunta aterradora no está en Abraham, sino en el corazón mismo de Dios? Y es más hermosa y dolorosa de lo que jamás imaginaste. Si sientes que hay verdades escondidas entre los versículos, verdades que pueden sanar tus dudas en lugar de alimentarlas, suscríbete ahora. Esta comunidad es para quienes no se conforman con respuestas fáciles. Juntos vamos a desmantelar esta historia, pieza por pieza, palabra por palabra, hasta que la luz atraviese la oscuridad. Porque lo que sucedió en ese monte no fue, y quiero ser muy claro, un acto de sadismo divino. No fue un capricho cruel, fue una profecía viviente, un ensayo general del acto de amor más grande y costoso de toda la historia del universo. Dios no le estaba pidiendo a Abraham que hiciera algo que él no estuviera dispuesto a hacer. Le estaba mostrando al mundo lo que a él mismo le costaría salvarnos. Esta historia no es solo sobre un padre y un hijo de hace 4000 años. Es sobre ti, es sobre mí, es sobre cada vez que hemos estado en nuestro propio monte de la desesperación, mirando una situación imposible, con un altar frente a nosotros, y le hemos gritado al cielo en silencio: ¿por qué, Dios? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me pides que sacrifique esto que tanto amo? La respuesta que encontraremos en este viaje no solo resolverá un dilema teológico, tiene el poder de darte un ancla inquebrantable en medio de tu propia tormenta. Te enseñará a ver la provisión de Dios donde ahora solo ves el altar del sacrificio. Te mostrará que tu prueba no es un abandono, sino una invitación a conocer el corazón del Padre como nunca antes. Pero para entender la magnitud del sacrificio que se estaba pidiendo, primero debemos comprender la inmensidad del regalo que se estaba poniendo en el altar. No podemos empezar en el monte Moriah. Tenemos que retroceder en el tiempo, a una tienda en el desierto, a un vientre estéril y a la risa incrédula de una anciana que estaba a punto de recibir el milagro más grande de su vida. Porque Isaac no era cualquier hijo. Para entender el peso del cuchillo en la mano de Abraham, primero debemos sentir el peso del bebé en sus brazos. Isaac no fue simplemente un hijo. Fue un milagro andante, la encarnación de una promesa que desafiaba toda lógica humana y biológica. Pensemos en esto por un momento. Abraham tenía 100 años. 100. Su cuerpo, como dice la Biblia, estaba como muerto. Sara, su esposa, tenía 90 años y su vientre había estado cerrado y estéril durante toda su vida. Imaginen la escena, décadas y décadas de anhelo. Cada mes, la misma decepción. Cada año, una arruga más en la cara y una esperanza menos en el corazón.
Habían intentado ayudar a Dios con sus propios planes, como con Agar e Ismael, y solo habían traído dolor y conflicto a su familia. La promesa de Dios de que serían padres de una gran nación parecía una broma cruel del destino. El tiempo se había agotado. Las posibilidades eran cero. Y es justo ahí, en el punto cero de la esperanza humana, donde Dios ama manifestar su poder. 3 visitantes celestiales llegan a la tienda de Abraham y le renuevan la promesa. Dentro de 1 año, por este tiempo, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara, que escuchaba a escondidas, hizo lo que cualquiera de nosotros habría hecho. Se rió. No una risa de alegría, sino una risa amarga, cínica. La risa de quien ha esperado tanto que ya no sabe cómo tener esperanza. ¿Acaso he de tener deleite después de haber envejecido, siendo también mi señor ya viejo? Pensó ella. Era una risa que decía, Dios, llegas tarde. Pero Dios escucha esa risa y responde con una de las preguntas más poderosas de toda la Escritura. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y contra toda probabilidad, contra toda ley de la naturaleza, el milagro sucedió. El vientre muerto dio vida. La risa de incredulidad de Sara se transformó en la risa de gozo más pura, y llamaron al niño Isaac, que significa precisamente eso, risa. Isaac era más que un hijo. Era la prueba tangible de que Dios cumple lo que promete, incluso cuando parece imposible. Cada vez que Abraham miraba a ese niño, no solo veía a su heredero, veía la fidelidad de Dios corriendo por el campamento. Cada vez que escuchaba su risa, recordaba la promesa cumplida. Isaac era el eslabón viviente que conectaba el pasado de la promesa de Dios con el futuro de una nación incontable como las estrellas del cielo y la arena del mar. En él descansaba el pacto. De su linaje vendrían reyes, profetas y finalmente el Mesías prometido, que bendeciría a todas las familias de la tierra. Él era literalmente el futuro de la redención del mundo en pañales. Era la personificación de la esperanza, el fruto de un milagro, el hijo de la risa. Era todo lo que Abraham y Sara habían esperado, todo por lo que habían vivido. Su único hijo de la promesa. Y ahora entiendes la magnitud de lo que está en juego. Ahora sientes el verdadero horror de la orden divina. Porque cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, no le está pidiendo simplemente un hijo. Le está pidiendo que tome el milagro, la promesa, el futuro, la risa, la única evidencia tangible de su fidelidad, y la destruya con sus propias manos en un altar. Matar a Isaac no era solo matar a un niño. Era matar la promesa. Era matar el futuro. ¿Por qué Dios pondría en jaque su propio plan? Y entonces, después de años de paz, después de ver crecer al niño milagro hasta convertirse en un joven, la voz de Dios resuena de nuevo en la noche. Pero esta vez no trae consuelo ni promesa. Trae un mandato que hiela los huesos. Y las palabras que Dios elige son de una precisión quirúrgica, casi sádica, si no entendiéramos el propósito más profundo que se esconde detrás. Presta mucha atención. La Escritura dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, a tu único, Isaac, a quien amas. Analicemos esto. No es una orden vaga. Es una construcción deliberada, palabra por palabra, para maximizar el peso de la decisión. Primero, toma ahora. No hay tiempo para procesarlo, para dudar, para negociar. La obediencia debe ser inmediata. Es una prueba de acción, no de deliberación. Dios está probando un corazón que ha aprendido a moverse cuando Él habla. Luego la descripción se intensifica. A tu hijo. Simple y directo, la relación fundamental. Pero Dios no se detiene ahí. Añade, a tu único. Ahora, teológicamente sabemos que Abraham también tenía a Ismael, pero a los ojos de Dios y del pacto, Isaac
Era el único hijo de la promesa, el heredero legítimo. Esta palabra, único, es crucial. Aparta a Isaac de cualquier otro. Lo eleva a una categoría insustituible. Es una palabra que volveremos a escuchar miles de años después. Y justo cuando pensamos que el dolor no puede ser mayor, Dios añade la estocada final: a quien amas. ¿Por qué? ¿Por qué añadir esa palabra? ¿Acaso Dios no lo sabía? ¿Necesitaba recordárselo a Abraham? No. Dios no estaba informando a Abraham de su propio amor, lo estaba haciendo verbalizarlo, sentirlo en toda su intensidad, en el momento de la prueba más oscura. Era como si Dios estuviera obligando a Abraham a sopesar en la balanza su amor por el Hijo contra su amor y temor por Dios. Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. Cada palabra es un martillazo en el corazón de un padre, y cada una de esas palabras resuena con un eco celestial, porque esas mismas descripciones son las que Dios Padre usará para describir a su propio Hijo. En el bautismo de Jesús, la voz del cielo dirá: «Este es mi Hijo amado». El apóstol Juan lo llamará el Hijo unigénito, que viene de la misma raíz griega de la palabra único, usada en la traducción griega del Antiguo Testamento para Isaac. ¿Lo ves? La conversación no es solo entre Dios y Abraham en la tierra, es un reflejo, una sombra de una conversación que ha existido desde la eternidad en el cielo. Dios está usando las mismas palabras de afecto paternal que Él siente por su propio Hijo para describirle a Abraham lo que le está pidiendo. Es un lenguaje de intimidad y sacrificio que trasciende el tiempo. Estas palabras no fueron elegidas al azar para torturar a un padre. Son un código, un eco profético de una conversación que ocurriría en la eternidad. Y estamos a punto de descifrarla. Dios estaba preparando el escenario, estableciendo los personajes y el lenguaje para el drama de la redención. Abraham interpretaría el papel del Padre Celestial. Isaac, sin saberlo, interpretaría el papel del Hijo. Y la orden, tan terrible como suena, era el guión de un amor tan profundo que demandaría el sacrificio supremo. Ante una orden de esta magnitud, esperaríamos una reacción explosiva, gritos, negociaciones, súplicas. Recordamos al Abraham que regateó con Dios por la vida de unas pocas personas justas en Sodoma y Gomorra. Le dijo: «¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo?». Era un hombre que no temía cuestionar a Dios, que luchaba, que intercedía. Pero aquí, ante la orden de sacrificar a su propio hijo, hay un silencio ensordecedor. El texto de Génesis es brutalmente escueto. No nos dice nada sobre los pensamientos de Abraham. No describe su noche de insomnio, sus lágrimas silenciosas, la agonía que debió destrozar su alma. Simplemente dice: «Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo». Cada acción es metódica, deliberada. Se levanta, ensilla el asno, llama a los siervos, llama a Isaac, corta la leña y se va. No hay rastro de duda, no hay una palabra de protesta, y lo más impactante, no le dice absolutamente nada a Sara. ¿Te imaginas esa escena? Un hombre anciano, levantándose en la oscuridad, preparando un viaje del que sabe que su hijo podría no regresar, y mirando a su esposa dormida, sabiendo que no puede compartir con ella la carga que Dios ha puesto sobre él. Ese silencio es más pesado que cualquier grito. ¿Qué significa este silencio? Los cínicos dirían que es la sumisión ciega de un fanático religioso. Pero eso sería ignorar todo lo que sabemos sobre Abraham. Este es el amigo de Dios, el hombre que caminaba y hablaba con el Todopoderoso. Su silencio no es ignorancia ni fanatismo. Su silencio es la evidencia de una confianza forjada en un siglo de relación con Dios.
un tipo de confianza que nosotros, en nuestra era de escepticismo, apenas podemos comprender. Abraham había aprendido una lección fundamental a lo largo de su vida. Dios siempre cumple sus promesas. Dios le había prometido un hijo de un vientre muerto y cumplió. Dios le había prometido que en Isaac sería llamada su descendencia, y esa promesa seguía vigente. Así que en la mente de Abraham se enfrentaban dos realidades divinas aparentemente contradictorias: la orden de sacrificar a Isaac y la promesa de que Isaac sería el padre de naciones. Y de alguna manera, en el crisol de su fe, Abraham creyó que Dios era lo suficientemente poderoso para cumplir ambas. Su silencio no es sumisión ciega. Es la evidencia de una conversación previa con Dios que la Biblia no registra, pero que podemos deducir. Y lo que Abraham ya sabía sobre Dios lo cambia todo. No iba a ese monte con el corazón de un asesino, sino con el corazón de un adorador que, aunque no entendía el método, confiaba plenamente en el carácter del Dios que daba la orden. Sabía que el mismo Dios que le pedía lo imposible era experto en realizar lo imposible. Y esa fe silenciosa es el motor que lo impulsa a poner un pie delante del otro en el viaje más difícil de su vida. El viaje comienza. Un padre anciano, un hijo joven y dos siervos, caminando hacia un destino desconocido llamado Moriah. Y la Biblia nos da un detalle crucial, un marcador de tiempo que está cargado de significado profético. El viaje duró 3 días. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días. Piénsalo. No fue un impulso del momento. No fue una decisión tomada en el calor de una emoción religiosa. Fue una marcha lenta, deliberada, agónica. 360 grados de horizonte desértico durante 72 horas. 72 horas para pensar, para dudar, para mirar el rostro inocente de su hijo mientras caminaba a su lado. Cada paso era una oportunidad para dar la vuelta. Cada puesta de sol era una invitación a abandonar esa locura. Cada amanecer traía de nuevo la cruda realidad de la orden de Dios. ¿Te imaginas las conversaciones que no tuvieron? El silencio pesado alrededor de la fogata por la noche. Isaac probablemente estaba emocionado. Un viaje especial con su padre a un lugar para adorar a Dios. Quizás le hacía preguntas sobre las estrellas, sobre el camino, y Abraham, con el corazón hecho pedazos, tenía que responderle, sonreírle, mantener la calma mientras por dentro se desataba una tormenta. 3 días de tortura psicológica. 3 días donde la fe de Abraham fue estirada hasta el límite, no en un instante, sino en una agonía prolongada. Este período de tiempo es intencional. En la narrativa bíblica, un período de 3 días a menudo representa un tiempo de prueba, de transición, de estar en el corazón de la oscuridad justo antes de que llegue la luz. Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, en lo que él llamó el seno del Seol, antes de ser devuelto a la vida y a su misión. Fue un descenso a la muerte y una resurrección simbólica. Y por supuesto, el paralelo más poderoso es con Jesús. Él mismo profetizó que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como Jonás. Su muerte en la cruz no fue el final. Hubo un periodo de silencio, de aparente derrota, donde el mundo contuvo la respiración. Sus discípulos se escondieron, la esperanza parecía muerta y enterrada con él en la tumba. El infierno celebró su aparente victoria. El Padre, en un misterio que no podemos comprender, permitió que su Hijo estuviera en las garras de la muerte. 3 días. ¿Por qué ese número? No es una coincidencia. Es una sombra, un ensayo de otro evento de 3 días que dividiría la historia de la humanidad en 2. El viaje de Abraham al monte Moría es un microcosmos del viaje de Cristo a la cruz y más allá. Para Abraham, durante esos 3 días, Isaac estaba en su corazón muerto.
lo había entregado a Dios desde el momento en que dijo sí. El viaje de 3 días era el funeral. Y al igual que la tumba de Jesús no pudo retenerlo al tercer día, Abraham creía con una fe inquebrantable que el altar tampoco podría retener a Isaac para siempre. Al tercer día, a lo lejos, divisan la silueta de la montaña que Dios les había señalado. El final del viaje se acerca, y con él, el momento de la verdad. Aquí ocurre una escena aparentemente pequeña, una conversación breve, pero que contiene una de las declaraciones de fe más asombrosas de toda la Biblia. Abraham se vuelve hacia sus 2 siervos y les da una instrucción muy específica. Les dice: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Detente un segundo y procesa esa frase. No dijo volveré, dijo volveremos, en plural. Él y el muchacho. ¿Qué significa esto? A primera vista, podríamos pensar que es una mentira piadosa, una forma de tranquilizar a los siervos para que no interfieran, para evitar preguntas incómodas. Quizás no quería que fueran testigos de lo que estaba a punto de hacer. Esa es la interpretación superficial, la explicación fácil que le resta poder al momento. Pero si entendemos el corazón de Abraham, si comprendemos la fe que lo impulsaba, nos damos cuenta de que esta frase no es una mentira, es una profecía, es una declaración de una fe tan radical, tan fuera de los límites de la lógica humana que suena a locura. Abraham estaba diciendo en esencia: no entiendo cómo, no sé de qué manera, pero tengo la certeza absoluta de que el mismo Dios que me ha pedido que sacrifique a mi hijo es el mismo Dios que me prometió un linaje a través de él. Y como Dios no puede mentir de alguna forma, Él va a resolver esta paradoja. Por lo tanto, subiremos a esa montaña, adoraremos y bajaremos los 2 juntos. Esta frase no es una simple mentira. Es la primera gran pista que resuelve el misterio. Es una declaración de fe basada en una doctrina que muchos creen que solo apareció en el Nuevo Testamento: la doctrina de la resurrección. Abraham no solo creía que Dios podía proveer un sustituto, su fe iba un paso más allá. Creía que incluso si tenía que llevar a cabo el acto hasta el final, si el cuchillo descendía y la vida de Isaac se extinguía, Dios era lo suficientemente poderoso para levantarlo de entre los muertos y devolvérselo. Esta no es mi interpretación. Es exactamente lo que el autor del libro de Hebreos, miles de años después, nos dice que estaba pasando por la mente de Abraham. Él estaba considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¡Qué fe tan increíble! No era una fe que evitaba el sacrificio, sino una fe que miraba más allá del sacrificio, hacia la restauración. Una fe que confiaba tanto en la promesa de Dios que ni siquiera la muerte podía ser un obstáculo para su cumplimiento. Así que cuando Abraham dijo volveremos, no estaba engañando a sus siervos. Estaba predicándose a sí mismo, estaba fortaleciendo su propia alma con la verdad del poder de Dios sobre la muerte. Estaba declarando el final de la historia desde el principio. Esta pequeña frase en plural es la llave que abre la puerta a la mente de Abraham y nos muestra que él no subía a esa montaña como un padre resignado a perder a su hijo, sino como un creyente expectante por ver cómo Dios haría su milagro más grande hasta la fecha. Ahora debemos hacer una pausa en la narrativa y convertirnos por un momento en geógrafos sagrados, porque el lugar donde se desarrolla este drama no es un escenario aleatorio. Dios es intencional, no solo con el tiempo, sino también con el espacio. La orden fue específica. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La tierra de Moriah. ¿Por qué allí? ¿Qué tiene de especial esa cadena de colinas rocosas en medio de la nada? En ese momento de la historia,
Moria no era un lugar famoso, era simplemente un nombre en el mapa de la fe de Abraham. Pero para Dios, ese lugar estaba destinado a convertirse en el epicentro espiritual del mundo. Avancemos rápidamente en la historia bíblica. Unos 1000 años después de Abraham, el rey David compra una era, un terreno para trillar grano, en ese mismo lugar, en el monte Moria, para construir un altar al Señor y detener una plaga que asolaba a Israel. Y más tarde, su hijo, el rey Salomón, recibe esta instrucción divina, como leemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre. ¿Lo captas? El mismo monte donde Abraham levantó un altar para sacrificar a su único hijo amado, se convirtió, siglos después, en el lugar exacto donde se construyó el Templo de Jerusalén. El lugar del sacrificio individual se convirtió en el lugar del sacrificio nacional. El templo era el corazón de la adoración de Israel. Era el lugar donde el cielo y la tierra se tocaban. Era allí donde se ofrecían los sacrificios de corderos, día tras día, año tras año, como una sombra constante, un recordatorio perpetuo de que el pecado requiere un pago, de que la sangre inocente debe ser derramada para cubrir la culpa. Cada cordero sacrificado en ese altar en el monte Moría era un eco, un susurro del carnero que Dios proveyó para Abraham en ese mismo sitio. Pero la historia no termina ahí. Avancemos otros 1000 años en el tiempo. Justo a las afueras de las murallas de la ciudad de Jerusalén, parte de la misma cadena montañosa de Moriah, hay una pequeña colina, un montículo rocoso con forma de calavera. En latín se llama Calvario, en arameo Gólgota. Y fue en esa colina, en ese lugar geográficamente conectado con el altar de Abraham y el templo de Salomón, donde Dios realizaría el sacrificio definitivo. Lo que se construiría siglos después, en ese mismo lugar, y lo que sucedería en una colina cercana 2000 años más tarde, conecta el sacrificio de Isaac con el destino de toda la humanidad. Dios estaba tejiendo un tapiz a través de la historia, usando el mismo hilo y el mismo lugar para contar una única y gran historia de redención. El drama de Abraham e Isaac no fue un evento aislado, fue el acto de apertura, la primera escena, representada en el mismo escenario donde el clímax de la historia de la salvación tendría lugar. La geografía en la Biblia es teología. De vuelta en la ladera de la montaña, los siervos se han quedado atrás. Ahora solo son dos figuras caminando hacia la cima, un padre y un hijo. Y aquí, Abraham hace algo que, a nivel simbólico, es tan poderoso que debería detenernos en seco. El texto dice: «Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos». Fíjate bien, Abraham, el anciano de más de 100 años, carga con el fuego y el cuchillo, los instrumentos de la muerte. Pero la leña, la carga pesada, la pone sobre los hombros de Isaac. E Isaac, según la tradición judía y la lógica del texto, no era un niño pequeño. Probablemente era un adolescente o un joven fuerte, capaz de cargar una cantidad significativa de madera para un fuego de holocausto. Así que la imagen que se nos presenta es indeleble. Un hijo, el único, el amado, subiendo en silencio la colina donde será sacrificado, mientras lleva sobre su propia espalda la madera que lo consumirá. La imagen es tan clara, tan profética, que nos roba el aliento. 2000 años después, en ese mismo lugar, otro hijo, el único, el amado del Padre, fue forzado a caminar por las calles de Jerusalén, subiendo la colina del Gólgota. ¿Y qué le pusieron sobre los hombros heridos y ensangrentados? Le pusieron la madera, la pesada y áspera viga de una cruz romana. Él también cargó el instrumento de su propia muerte.
Él también caminó hacia su sacrificio llevando la madera que lo sostendría mientras su vida se derramaba por la humanidad. Esto es más que un simple paralelo. Es una coreografía divina, es un tipo y una antitipo, una sombra y la realidad. Isaac, caminando obedientemente bajo el peso de esa leña, es una prefiguración perfecta de Jesús, caminando obedientemente bajo el peso de la cruz. Ambos hijos aceptan su papel sin rebelarse. Ambos confían en sus padres. Ambos caminan hacia una muerte que no merecen, llevando la madera de su propio sacrificio. Dios no nos dejó esta historia simplemente para admirar la fe de Abraham. Nos la dejó para que viéramos un retrato anticipado del Evangelio. Cada detalle está meticulosamente diseñado para apuntar hacia adelante, para preparar al mundo para el verdadero Cordero que subiría al verdadero monte de sacrificio. Isaac no solo carga la madera, está representando el papel de alguien mucho más grande que vendría. Está actuando, sin saberlo, en la primera escena del drama más grande jamás contado. Y esto nos conecta a nosotros de una manera profunda. ¿Cuántas veces en la vida hemos sentido que llevamos una carga sobre nuestros hombros que no entendemos? Una madera pesada, un problema, una enfermedad, un dolor que parece que nos va a consumir. En esos momentos es fácil sentirnos solos, abandonados, pero esta historia nos recuerda que incluso en esas cargas incomprensibles podemos ser parte de un propósito divino mucho mayor. Tal vez, sin saberlo, estamos caminando en los pasos del Hijo, aprendiendo obediencia y confianza en el camino a nuestro propio monte. Mientras suben la montaña en silencio, con el sonido de sus sandalias sobre las rocas y el peso de la leña y de lo no dicho entre ellos, el silencio finalmente se rompe. Es Isaac quien habla, y su pregunta, en su simpleza e inocencia, es probablemente la pregunta más desgarradora y dolorosa de toda la Biblia. Imagina la escena. Él se vuelve hacia su padre, a quien ama y en quien confía por encima de todo. Lo llama con respeto y cariño, Padre mío. Y Abraham responde con el corazón en la garganta, heme aquí, mi hijo. Entonces Isaac, con la lógica pura de un joven que ha sido instruido en los caminos de la adoración, hace la observación que lo cambia todo. He aquí el fuego y la leña, dice, señalando lo obvio. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esa pregunta flota en el aire, cargada con un peso insoportable. Es una pregunta de una confianza absoluta. Él no duda de que habrá un sacrificio. No pregunta, ¿vamos a sacrificar algo? Da por sentado el acto de adoración. Solo le falta una pieza del rompecabezas, la víctima. ¿Puedes sentir la presión que esa pregunta ejerció sobre el alma de Abraham? Es la pregunta que él mismo ha estado evitando en su mente durante 3 largos días. Es la confrontación directa con la horrible realidad de su misión. Su propio hijo, el cordero que Dios le ha pedido, le está preguntando por el cordero. La inocencia de Isaac es el cuchillo que tuerce la herida en el corazón de su padre. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo miras a los ojos a tu hijo amado y le dices la verdad? El cordero eres tú, hijo mío. Cualquier padre se habría derrumbado, habría confesado, habría llorado, habría dicho, no puedo hacerlo. Pero Abraham, sostenido por esa fe sobrenatural que hemos estado explorando, no se quiebra. En lugar de eso, pronuncia una respuesta que es, a la vez, una evasiva para su hijo y una de las declaraciones proféticas más extraordinarias y precisas de todo el Antiguo Testamento. Su respuesta no solo calmará momentáneamente a Isaac, sino que resonará a través de los siglos, prediciendo el plan de salvación de Dios. La pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero?, es la pregunta fundamental de toda la humanidad. Desde la caída de Adán, la humanidad ha estado buscando un sacrificio suficiente.
Un cordero sin mancha que pueda quitar el pecado y restaurar nuestra relación con Dios. Todas las religiones del mundo son un intento de responder a esa pregunta, de encontrar un cordero, de construir un altar que aplaque la justicia divina. Y aquí, en una montaña solitaria, un joven le hace a su padre la pregunta que toda alma se hace. Y la respuesta de Abraham es la frase más profética de todo el Antiguo Testamento. Una frase que nombra a Dios de una forma nueva y que predice el Evangelio con milenios de antelación. Frente a la pregunta que le partía el alma, Abraham respira hondo, mira a su hijo y pronuncia las palabras que Dios mismo puso en su boca. En español, a menudo lo leemos como Dios proveerá cordero para sí, hijo mío. Pero en el hebreo original, la frase es mucho más rica y profunda. Él dice, Elohim jireh lo haseh. Esta pequeña frase contiene un universo de verdad teológica y una ambigüedad divina que es absolutamente intencional. Literalmente, se puede traducir de dos maneras. La primera es la más común. Dios proveerá para sí mismo el cordero. Esto, por supuesto, es exactamente lo que sucederá en unos momentos, cuando un carnero aparezca atrapado en el zarzal. Es una profecía a corto plazo que calma la ansiedad de Isaac y afirma la fe de Abraham en que Dios intervendrá. Es la creencia de que Dios, de alguna manera, pondrá un sustituto en el altar. Pero hay una segunda forma, gramaticalmente igual de válida, de leer esa frase en hebreo. Jireh lo puede significar proveerá para sí, pero también puede leerse como se verá a sí mismo o se proveerá a sí mismo. Por lo tanto, la frase podría traducirse como Dios se proveerá a sí mismo como el cordero, hijo mío. ¿Sientes el escalofrío? Abraham, sin comprender la totalidad de lo que estaba diciendo, estaba profetizando el misterio de la encarnación y el sacrificio expiatorio de Cristo. Estaba diciendo, en una sola frase, dos verdades monumentales. Primero, que Dios proveería un sustituto en ese monte ese día. Y segundo, que un día, en el futuro, Dios no solo proveería un cordero, sino que Él mismo sería el cordero. El proveedor se convertiría en la provisión, el juez se convertiría en el sacrificio, el Padre ofrecería al Hijo y el Hijo se ofrecería a sí mismo como el Cordero perfecto y definitivo que quita el pecado del mundo. En esta doble interpretación se esconde toda la teología de la redención. Abraham estaba profetizando algo que ni él mismo comprendía en su totalidad, y estamos a punto de ver cómo Dios cumplió ambas promesas. Cumplió la primera promesa a Abraham e Isaac en la cima de Moria con un carnero, y cumplió la segunda promesa a toda la humanidad en la cima del Calvario, con su propio Hijo, Jesús, el Cordero de Dios. Esta declaración es el corazón palpitante de la historia. Es el momento en que la fe de Abraham se convierte en profecía. Él nombra a Dios como Jehová Jireh, el Señor proveerá, no después de ver al carnero, sino antes. Su fe no se basaba en la evidencia, su fe creaba la realidad. Declaró la provisión de Dios en la cara de la ausencia total de ella. Y al hacerlo, nos dio a todos un nombre para Dios al cual aferrarnos en nuestros propios momentos de necesidad. Cuando nos enfrentamos a nuestro propio altar vacío y la pregunta resuena, ¿dónde está la solución? La fe nos permite responder, Jehová Jireh, Dios proveerá. Después de esa declaración profética, el texto dice simplemente, y fueron ambos juntos. Dos voluntades, la del Padre y la del Hijo, unidas en un propósito incomprensible, llegaron a la cima, al lugar que Dios había designado, y allí las acciones de Abraham continúan con una solemnidad y una determinación que cortan la respiración. Y edificó allí Abraham un altar. Imagínalo, piedra sobre piedra. No había prisa. Cada movimiento era deliberado, un acto de adoración en sí mismo. Estaba construyendo el escenario para el acto final.
Luego compuso la leña. La arregló de la manera correcta para un holocausto, una ofrenda que debía ser completamente consumida por el fuego. Conocía el ritual. Lo había hecho muchas veces antes con animales, pero esta vez cada trozo de madera que colocaba era como una espina en su corazón. Y entonces el momento más terrible llega. El texto dice: y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí debemos detenernos y enfrentar una pregunta crucial. ¿Isaac luchó? ¿Gritó? ¿Se resistió? El texto guarda silencio, pero la lógica y la tradición judía nos dan una respuesta poderosa. Isaac, como hemos dicho, no era un niño de 5 años. Era un joven, probablemente en la flor de su juventud y fuerza. Abraham era un anciano de más de 130 años. Si Isaac hubiera querido resistirse, podría haberlo hecho fácilmente. Podría haber sometido a su padre y huido montaña abajo. El hecho de que Abraham pudiera atarlo y ponerlo sobre el altar implica una sumisión voluntaria por parte de Isaac. En algún momento entre la pregunta ¿dónde está el cordero? Y el momento de ser atado, Isaac debió comprender la terrible verdad. Y en lugar de rebelarse, eligió confiar en su padre y a través de él en el Dios de su padre. Se entregó, permitió que lo ataran, se recostó sobre la leña. Su silencio es tan poderoso como el de Abraham. Esta sumisión voluntaria de Isaac es otra pieza clave del rompecabezas profético. No fue un asesinato, fue una ofrenda. Una ofrenda en la que tanto el que ofrece como el ofrecido estaban de acuerdo, y esto apunta directamente a Jesús. Isaías 53, la gran profecía del siervo sufriente, dice de él: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús mismo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Su sacrificio no fue el de una víctima indefensa. Fue la ofrenda voluntaria de un hijo que por amor a su padre y a nosotros se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La sumisión de Isaac en el altar es el eco terrenal de la sumisión celestial de Cristo. Un hijo que podía resistirse, pero elige confiar en su padre hasta la muerte. ¿Te suena familiar? El altar está construido. La leña está dispuesta. El hijo amado, atado y sumiso, yace sobre la madera esperando. Cada acción ha llevado a este preciso instante, el momento congelado en el tiempo. Génesis 22, versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Cierra los ojos y visualiza la escena. El sol del desierto brillando sobre el metal frío del cuchillo. El brazo de un anciano, tembloroso pero firme, levantándose por encima del pecho de su único hijo. Este es el clímax, el punto de no retorno. La fe de Abraham ha sido probada en cada paso del camino, en la orden, en el silencio, en el viaje de 3 días, en la conversación con su hijo. Pero esta es la prueba final, la prueba de la acción. Una cosa es creer en tu corazón que Dios puede resucitar a los muertos. Otra muy distinta es levantar el cuchillo, listo para crear el cadáver que necesita ser resucitado. Es el abismo entre la fe teórica y la obediencia radical. En ese instante, con el cuchillo en el aire, Abraham ha obedecido completamente. En su corazón, el sacrificio ya se ha consumado. Ha entregado a Isaac sin reservas. Ha puesto a Dios por encima de la promesa, confiando en que Dios cuidaría de la promesa. Su amor por Dios ha superado su amor natural por su hijo. Su obediencia ha llegado a su máxima e insoportable expresión. No está dudando, no está esperando una voz del cielo, está actuando según la última orden que recibió.
Pensemos en el corazón de Dios Padre en este momento. Estaba viendo un ensayo general de su propio sacrificio futuro. Estaba viendo a un Padre terrenal dispuesto a hacer lo que Él, el Padre Celestial, sabía que un día tendría que hacer en el Gólgota. El dolor en el corazón de Abraham era un reflejo, una pequeña gota del océano de dolor que el Padre sentiría al entregar a su propio hijo. Este momento es sagrado, terrible y hermoso a la vez. El mundo, el cielo y el infierno contienen la respiración. ¿Lo hará? ¿Llegará hasta el final? Toda la historia de la redención parece pender del filo de ese cuchillo. La tensión es absoluta. Es el momento en que la voluntad humana se alinea por completo con la voluntad divina, sin importar el costo personal. Y es precisamente en este punto, en el cenit de la obediencia, que la naturaleza de la prueba se revela. En el instante en que el cuchillo está en su punto más alto, la prueba no termina. La prueba, en realidad, se completa. Se ha demostrado lo que se tenía que demostrar, no a Dios, que ya conocía el corazón de Abraham, sino a Abraham mismo y a todas las generaciones futuras. Y lo que Dios dice a continuación revela el verdadero propósito de todo el viaje. No se trataba de tomar una vida, sino de revelar una fe que podía vencer a la muerte misma. Justo cuando el acero está a punto de comenzar su descenso, en esa fracción de segundo entre la intención y la acción, el silencio de la montaña se rompe. No es un susurro, es un llamado urgente desde el cielo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. La doble llamada subraya la inminencia, la urgencia. Detente. Y Abraham, sacado de su trance de obediencia, responde: heme aquí. Y entonces la voz celestial pronuncia las palabras de liberación que han resonado a través de milenios. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Imagina el torrente de alivio que debe haber inundado el alma de Abraham. El aire que no sabía que estaba conteniendo ahora sale en un suspiro tembloroso. El cuchillo cae de su mano. La fuerza abandona sus miembros. Se derrumba sobre su hijo, no para matarlo, sino para abrazarlo. La prueba ha terminado. Isaac vivirá. Pero justo después de este alivio abrumador, viene la pregunta lógica. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué todo este dolor? ¿Para qué este viaje de 3 días de agonía? ¿Para qué este trauma para un padre y un hijo? Fue solo un juego cruel para ver hasta dónde llegaría. La siguiente frase del ángel nos da la respuesta y es la clave para entender la diferencia entre una prueba de Dios y una tentación del diablo. Presta atención a las palabras exactas. El ángel dice: porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La palabra crucial es ya. En el idioma original, la idea es de reconocimiento, de revelación. No dice: ahora me has demostrado que me temes, como si Dios hubiera estado en duda y necesitara una prueba para convencerse. Dios es omnisciente. Él conocía el corazón de Abraham antes de que comenzara el viaje. La prueba no era para que Dios obtuviera información. Era para que la fe de Abraham, que existía en su interior, se manifestara en el mundo exterior, en el tiempo y el espacio. Era para que el propio Abraham conociera la profundidad de su propia fe. Era para que Isaac fuera testigo de la fidelidad de su padre y de la provisión de Dios. Era para que los ángeles observaran y era para que nosotros, miles de años después, tuviéramos un registro eterno de lo que significa una fe que obedece. Dios no prueba para descubrir, prueba para revelar. Como un metalúrgico que somete el oro al fuego, no para destruirlo, sino para purificarlo y mostrar su verdadero valor. El fuego no crea el oro, simplemente revela la pureza que ya estaba allí. De la misma manera, la prueba en el monte Moría no creó la fe de Abraham, la reveló, la demostró,
La hizo visible y tangible para toda la creación. Y en esa revelación, el carácter de Abraham fue forjado y el carácter de Dios fue glorificado. Con el corazón aún latiendo con fuerza por el alivio y la adrenalina, Abraham desata a su hijo. El abrazo entre ellos debe haber sido uno de una profundidad emocional que apenas podemos imaginar. Y entonces, en medio de esa emoción, el texto dice: entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Este es el momento Jiré, el momento de la provisión. Pero fíjate en los detalles. El carnero no aparece mágicamente en un destello de luz. Ya estaba allí, a sus espaldas. Mientras Abraham estaba enfocado en el altar, en el cuchillo, en la obediencia, la provisión de Dios ya estaba presente, esperando ser descubierta. Solo cuando la prueba se completó, cuando Abraham demostró su disposición a obedecer por completo, fue capaz de alzar sus ojos y ver lo que Dios ya había preparado. ¿Y cómo estaba este carnero? Trabado en un zarzal por sus cuernos. Una vez más, el simbolismo es asombrosamente profético. Un zarzal, un arbusto espinoso, y el carnero, un sustituto masculino atrapado por la cabeza. 2000 años después, otro sustituto, el Hijo de Dios, sería llevado ante los soldados romanos. Y ellos tejerían una corona no de oro, sino de espinas, y la clavarían en su cabeza. Jesús, el verdadero Cordero de Dios, también fue, en cierto sentido, atrapado en un zarzal por su cabeza. La corona de espinas no fue solo un acto de burla, fue un símbolo profundo. Las espinas y los cardos son el resultado de la maldición del pecado que entró en el mundo en el jardín del Edén, como leemos en Génesis 3. Cuando Jesús llevó esa corona de espinas, estaba declarando visualmente que estaba llevando sobre sí mismo la maldición del pecado de la humanidad. El carnero atrapado en el zarzal es una sombra hermosa y dolorosa de aquel que llevaría la corona de la maldición para convertirse en nuestra bendición. El carnero no es el plan B de Dios, era el plan A desde el principio. Era la encarnación de la profecía que Abraham acababa de pronunciar. Dios proveerá para sí el cordero. La provisión no fue una reacción a la fe de Abraham. Estaba esperando a que la fe de Abraham la encontrara. Y Abraham, sin dudarlo, fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. La sustitución se hizo real. La sangre inocente de un sustituto fue derramada para que el hijo de la promesa pudiera vivir. Esto nos enseña algo vital sobre cómo opera Dios. A menudo, en medio de nuestras pruebas más oscuras, estamos tan enfocados en el altar, en el problema, en el sacrificio que se nos pide, que no podemos ver la provisión que Dios ya ha puesto a nuestras espaldas. Nuestra desesperación nos ciega, pero la fe nos invita a alzar los ojos, a mirar más allá del problema inmediato y a buscar la solución que Dios, en su soberanía, ya ha preparado para nosotros. La provisión de Dios a menudo ya está presente en nuestra situación. Solo necesitamos alzar los ojos para verla. Después del sacrificio del carnero, con el humo de la ofrenda subiendo hacia el cielo como un aroma de gratitud, Abraham hace algo fundamental. Le da un nombre a ese lugar. Un nombre que inmortalizará para siempre la lección aprendida en la cima de esa montaña. Génesis 22, versículo 14 dice: «Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jiré». En hebreo, Yahweh Jiré. Y luego el texto añade una explicación que se convirtió en un dicho popular en Israel. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Este es uno de los momentos más importantes en la revelación progresiva del carácter de Dios en la Biblia. Hasta este punto, Abraham conocía a Dios como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Pero en el monte Moría experimentó una nueva dimensión de quién es Dios.
Lo experimentó como el Dios que ve de antemano y provee. La palabra Jire viene de la raíz hebrea ra'a, que significa ver. Pero no es solo ver en el presente. Implica ver hacia el futuro, prever, y en esa previsión hacer los preparativos necesarios. Jehová Jireh no significa el Señor que provee en el último minuto. Significa el Señor que ya ha visto la necesidad y ya ha hecho la provisión. La provisión para Abraham no fue un acto de improvisación divina. El carnero no fue creado en ese instante. Dios, en su presciencia, sabía que Abraham necesitaría un sustituto y se aseguró de que un carnero estuviera en el lugar correcto, en el momento correcto, atrapado de la manera correcta. La provisión de Dios no es reactiva, es proactiva. La revelación de este nombre es el punto de inflexión. Abraham entendió algo en ese monte. Entendió que la prueba no era sobre lo que él estaba dispuesto a dar, sino sobre lo que Dios estaba dispuesto a proveer. La prueba no tenía como objetivo final quitarle a su hijo, sino revelarle el corazón de un Dios proveedor. Pasó de la prueba a la provisión y de la provisión a la adoración, nombrando a Dios según lo que había experimentado de él. Y ese nombre, Jehová Jireh, se ha convertido en un ancla para las almas de los creyentes a lo largo de la historia. Cuando enfrentamos una necesidad financiera abrumadora, cuando un diagnóstico médico nos deja sin aliento, cuando una relación se rompe y no vemos cómo repararla, cuando nuestro propio altar está frente a nosotros y no vemos ninguna salida, podemos aferrarnos a este nombre. Podemos declarar, como Abraham, que el Dios que vemos en las Escrituras es el mismo hoy. Invocar el nombre de Jehová Jireh es un acto de fe. Es recordarnos a nosotros mismos y declarar al mundo espiritual que servimos a un Dios que ve nuestras necesidades antes de que las tengamos y que ya ha puesto en marcha la provisión. Quizás aún no la vemos, tal vez todavía está a nuestras espaldas, pero la experiencia de Abraham en el monte nos asegura que, en el momento perfecto, si alzamos nuestros ojos, veremos cómo el Señor, nuestro proveedor, ya ha actuado en nuestro favor. Ahora que hemos visto la provisión y entendido el corazón de Dios, es absolutamente crucial que hagamos una distinción teológica que está en el centro de esta historia. La Biblia dice que Dios probó a Abraham, pero en el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, leemos que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto parece una contradicción flagrante. ¿Dios prueba o no prueba? ¿Fue esto una prueba de Dios o una tentación del diablo? La respuesta lo cambia todo. La clave está en la palabra original griega, usada en ambos pasajes del Nuevo Testamento, peirazo. Esta palabra tiene un doble significado, y la intención detrás de la acción es lo que determina su traducción. Puede significar probar, con el fin de revelar la fuerza, la calidad y la pureza de algo, como un metalúrgico prueba el oro. O puede significar tentar, con el fin de seducir al mal, de encontrar un punto débil y provocar la caída. Dios prueba, Satanás tienta. Usan circunstancias similares, a veces idénticas, pero sus motivos son diametralmente opuestos. Dios permite la dificultad para fortalecer nuestra fe, revelar nuestro carácter, purificar nuestros motivos y acercarnos más a Él. Su objetivo es edificarnos, hacernos más como Cristo. El resultado de una prueba de Dios, si la pasamos, es una fe más fuerte y una mayor intimidad con Él. Satanás, por otro lado, usa la dificultad para acusarnos, para sembrar dudas sobre la bondad de Dios, para apelar a nuestros deseos más bajos y para provocar que pequemos y nos alejemos de Dios. Su objetivo es destruir nuestra fe, arruinar nuestro testimonio y en última instancia destruirnos. El resultado de ceder a una tentación es la culpa, la vergüenza y la distancia de Dios. Génesis 22 fue claramente una prueba.
El objetivo de Dios no era que Abraham pecara y lo odiara. El objetivo era revelar la fe de Abraham, establecer un precedente profético del Evangelio y revelar su propio nombre como Jehová Jireh. El resultado fue bendición, una fe fortalecida y una revelación más profunda de Dios. Abraham salió de esa montaña conociendo a Dios de una manera que antes no conocía. Comparemos esto con la tentación de Job por parte de Satanás. El diablo le dice a Dios: déjame tocarlo y verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. El objetivo de Satanás era destruir la fe de Job. O pensemos en la tentación de Jesús en el desierto. Satanás lo tienta para que dude de su identidad, para que use su poder para fines egoístas y para que adore al enemigo. El objetivo era hacerle caer. Y al comparar estas historias, la naturaleza de Dios y la del diablo quedan perfectamente claras. Esta distinción es vital para nosotros hoy. Cuando enfrentas una dificultad en tu vida, una enfermedad, una crisis, un conflicto, debes preguntarte: ¿cuál es la intención detrás de esto? ¿Es una prueba diseñada por Dios para refinarme o es una tentación del enemigo para destruirme? Aprender a discernir si una dificultad es una prueba de Dios o una tentación del enemigo es clave para responder correctamente, aferrándote a Dios en la prueba y resistiendo al diablo en la tentación. Llegamos ahora al corazón de la revelación, al cambio de paradigma que transforma esta historia de un acto desconcertante a la exhibición más sublime del amor divino. Durante siglos hemos leído Génesis 22 con el foco puesto en Abraham. Nos maravillamos de su fe, sufrimos con su agonía, celebramos su obediencia. Y al hacerlo sin darnos cuenta, nos hemos estado perdiendo el punto principal, porque la verdadera víctima en el monte Moriah no era Isaac, y el verdadero padre sufriente no era Abraham. La prueba de Abraham fue una obra de teatro, un ensayo general, una representación visual para que el universo entero pudiera vislumbrar lo que sucedía en el corazón de Dios. El verdadero padre que estaba sintiendo el peso del sacrificio era Dios Padre en el cielo. El verdadero hijo destinado a morir no era Isaac, sino el Hijo eterno de Dios, Jesucristo. Piénsalo de esta manera. Dios no le estaba diciendo a Abraham: quiero que me demuestres cuánto me amas matando a tu hijo. Eso convertiría a Dios en un tirano egocéntrico. No. El mensaje subyacente, el lenguaje del corazón de Dios a Abraham, era muy diferente. Era como si Dios estuviera diciendo: Abraham, mi amigo, te amo tanto que quiero que entiendas mi corazón. Voy a pedirte que camines por un breve momento en mis sandalias. Voy a pedirte que sientas una minúscula fracción del dolor que yo sentiré cuando ofrezca a mi propio hijo, mi único a quien amo, por la salvación del mundo que Él creó. Dios le pidió a Abraham que hiciera en figura lo que Él mismo haría en realidad. Le pidió a Abraham que levantara el cuchillo sobre el hijo de la promesa, para que pudiéramos empezar a comprender lo que le costó al Padre desatar toda su justicia sobre su propio Hijo en la cruz. Abraham sintió el dolor de la entrega por 3 días. Dios Padre vivió con el conocimiento de la cruz desde antes de la fundación del mundo. Cuando cambiamos el foco del dolor de Abraham al dolor de Dios, la historia se invierte. Ya no se trata de lo que Dios le exigió a un hombre, sino de lo que Dios se exigió a sí mismo por amor a la humanidad. El monte Moriah deja de ser un tribunal donde se prueba la lealtad de un siervo y se convierte en un teatro donde se revela el amor sacrificial del Rey. Esta es la clave que lo desvela todo. La prueba no era principalmente para Abraham, era para nosotros. Era una lección objetiva. Dios estaba usando a su amigo Abraham para representar el Evangelio 2000 años antes de que sucediera. Estaba poniendo carne y hueso a la doctrina de la expiación sustitutiva. Estaba mostrando de la manera más gráfica y visceral posible el costo de nuestra redención.
Y cuando vemos la historia desde esta perspectiva, nuestras quejas sobre la crueldad de Dios se disuelven en un silencio de asombro y adoración. Para anclar esta revelación no solo en la teología, sino también en la historia y la geografía, volvamos al mapa. Como establecimos antes, la tradición bíblica es inequívoca. El monte Moriah, el lugar del altar de Abraham, es el mismo lugar donde Salomón construyó el templo de Jerusalén. Este no es un detalle menor, es un pin de ubicación divina en el GPS de la redención, pero la conexión se vuelve aún más precisa y asombrosa. El complejo del templo se construyó sobre esta montaña, y justo al lado, formando parte de la misma cadena montañosa, se encuentra la colina que conocemos como el Gólgota o el Calvario. Los eruditos y arqueólogos debaten la ubicación exacta del Calvario, pero todas las tradiciones antiguas lo sitúan en las inmediaciones directas de la ciudad de Jerusalén y del monte del templo. Geográficamente, son lugares, hermanos, prácticamente el mismo escenario. Ahora visualiza esto como un director de cine cósmico. Dios elige un escenario, una montaña específica en un rincón del mundo. En el primer acto, 2000 años antes de Cristo, dirige una escena increíblemente emotiva. Un padre ofrece a su único hijo amado, quien carga la madera para su propio sacrificio, pero en el último segundo, un sustituto es provisto. La audiencia, los ángeles y las generaciones futuras aprenden el concepto del amor sacrificial y la sustitución. Pasan los siglos. En el mismo escenario, en el segundo acto, se construye una estructura magnífica, el templo. En este templo, la escena del sacrificio sustitutivo se repite miles y miles de veces, día tras día, con corderos que son ofrecidos por los pecados del pueblo. El tema se refuerza, se graba en la conciencia colectiva de la nación elegida. El cordero que muere en lugar del pecador. Y entonces llega el tercer acto, el acto final. En el mismo escenario, en una colina contigua, el Hijo de Dios mismo, el Hijo único y amado del Padre, carga su propia madera, su propia cruz. Sube la colina y allí es ofrecido. Pero esta vez no hay sustituto, no hay un carnero en la zarza, no hay una voz del cielo que diga «detente». Él es el cumplimiento de todas las sombras. Él es el verdadero Isaac. Él es el verdadero Cordero. Esta precisión geográfica es asombrosa. No es una coincidencia. Es una firma divina a través del tiempo y el espacio, demostrando que el autor de la historia de Abraham es el mismo autor de la historia de Jesús. Es la prueba de que la Biblia no es una colección de historias inconexas, sino una gran historia, unificada y coherente, que se mueve inexorablemente hacia un único punto culminante, la cruz de Cristo. El Dios que probó a Abraham en Moriah es el mismo Dios que proveyó a Jesús en el Calvario. El lugar es el mismo, el tema es el mismo, el amor es el mismo, la historia es una sola. Ahora llegamos al contraste más doloroso y glorioso entre la sombra y la realidad, entre el monte Moriah y el monte Calvario. En la cima de Moriah, en el clímax de la prueba, justo cuando el cuchillo estaba levantado, una voz celestial gritó: «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho». La mano del padre terrenal fue detenida. Isaac fue perdonado. Un sustituto fue encontrado y un padre y un hijo descendieron juntos de la montaña, su relación restaurada y su futuro asegurado. Avancemos 2000 años. Estamos en otra cima, en la misma cadena montañosa. Otro padre, el Padre Celestial, mira desde el cielo. Otro hijo, su único, su amado, cuelga de una cruz. Está llevando no solo la madera, sino el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros. La justicia divina, la ira santa de Dios contra el pecado, está a punto de ser derramada. Es el momento cósmico del sacrificio. Y el Hijo en su agonía grita:
Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, él está buscando la voz que Abraham escuchó. Está buscando la intervención celestial. Está buscando al Padre. Pero en la hora más oscura de la historia, el cielo permanece en silencio. No hay un ángel que grite, «detente». No hay una mano celestial que detenga el sufrimiento. El Padre aparta su rostro. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús se había convertido en lo que nosotros éramos: pecado. La santidad de Dios no podía tener comunión con la inmundicia de nuestra rebelión, que ahora descansaba sobre su Hijo. Para que nosotros pudiéramos ser perdonados, Él no podía hacerlo. Para que la mano de la justicia se detuviera sobre nosotros, tenía que caer con toda su fuerza sobre Él. Por nosotros no hubo un carnero en la zarza, no hubo una provisión de último minuto. Jesús era la provisión final. El Padre que detuvo la mano de Abraham no detuvo la suya. Dejó que el sacrificio se completara en toda su brutalidad y horror. El alivio que sintió Abraham es un alivio que tú y yo podemos sentir, el alivio de saber que nuestros pecados son perdonados. Pero es un alivio que al Padre le costó todo. Le costó el silencio mientras su Hijo sufría. Le costó la separación, aunque fuera por un momento, de aquel con quien había tenido comunión perfecta desde la eternidad. El silencio de Dios en la cruz no es un signo de indiferencia, es el sonido más fuerte de su amor, es el testamento de su compromiso inquebrantable con la justicia y la misericordia. Tenía que satisfacer su propia justicia santa, y lo hizo en su Hijo, para poder extender libremente su misericordia a nosotros. El Padre no perdonó a su propio Hijo para poder perdonarnos a nosotros, y en ese terrible y glorioso intercambio se encuentra el corazón del Evangelio y la profundidad del amor de Jehová Jireh. Hemos explorado la historia, la geografía y la teología, pero aún nos queda una pregunta clave. ¿Cómo pudo Abraham tener una fe tan radicalmente obediente? ¿Qué pasaba por su mente que le permitía levantar ese cuchillo? ¿Era una fe ciega y sin sentido? La respuesta es no, y afortunadamente no tenemos que especular. El Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 11, nos abre una ventana directamente a los pensamientos de Abraham en esa montaña. Hebreos 11, a menudo llamado el Salón de la Fama de la Fe, dedica unos versículos cruciales a este evento. Escucha atentamente lo que dice. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Aquí, el autor establece la paradoja. La promesa y la orden estaban en conflicto directo, y entonces nos revela el cálculo de fe que Abraham hizo en su mente. Versículo 19, pensando dentro de sí, esta es la traducción literal del griego, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Esta es la clave que lo resuelve todo. Esta es la pieza del rompecabezas que hace que todo lo demás encaje. La fe de Abraham no era una esperanza vaga en que Dios cambiaría de opinión o proveería un sustituto. Su fe estaba firmemente arraigada en el poder de Dios sobre la muerte misma. Recordemos su declaración a los siervos, volveremos a vosotros. No era una mentira, era una declaración basada en esta creencia. En su mente, el plan era este: subiré a la montaña, obedeceré a Dios completamente, ofreceré a Isaac como Él me lo ordenó, y luego esperaré a que Dios, que es fiel a su promesa de darme descendencia a través de Isaac, lo resucite de las cenizas y me lo devuelva, y entonces bajaremos juntos. ¡Qué fe tan absolutamente asombrosa! Abraham estaba operando con una teología de la resurrección mucho antes de que fuera una doctrina claramente articulada. Su lógica era impecable. Dios no puede mentir. Dios prometió una nación a través de Isaac.
Dios ahora me pide que sacrifique a Isaac. La única manera en que ambas cosas pueden ser verdad es si Dios tiene el poder de revertir la muerte. Por lo tanto, obedeceré la orden, confiando en que Dios cumplirá la promesa a través de su poder para resucitar. Esto cambia nuestra percepción de Abraham. No era un fanático dispuesto a matar a su hijo sin razón. Era un teólogo profundo y un hombre de fe lógica, que llevó la promesa de Dios a su conclusión definitiva. Entendió que un Dios que puede crear vida de un vientre muerto, ciertamente puede recrear vida de un altar de muerte. Su fe no estaba en salvar a Isaac de la muerte, sino en la certeza de que lo recibiría de vuelta de la muerte. Estaba actuando en la fe de la resurrección, y en esto, una vez más, se convirtió en un tipo del Padre Celestial, quien ofreció a su Hijo sabiendo que al tercer día lo levantaría de entre los muertos. Profundicemos aún más en esa revelación de Hebreos 11, versículo 19, porque la última frase es una joya teológica que a menudo pasamos por alto. Después de decir que Abraham creía que Dios podía levantar a los muertos, el autor añade: de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. La frase clave aquí es en sentido figurado, o, como dicen otras traducciones, en figura. ¿Qué significa esto? Significa que, para Abraham, la experiencia en el monte Moriah no fue un casi sacrificio. En su corazón, en su mente y en su voluntad, el sacrificio se llevó a cabo por completo. Durante esos 3 días de viaje, Isaac estaba muerto para él. En el momento en que ató a su hijo y lo puso en el altar, Isaac estaba muerto. En el instante en que levantó el cuchillo, Isaac estaba muerto. Había pasado por el proceso de duelo, de entrega, de renuncia total. Había aceptado la muerte de su hijo como una realidad en obediencia a Dios. Por lo tanto, cuando la voz del ángel detuvo su mano y desató a Isaac del altar, para Abraham, ese momento fue literalmente una resurrección. No fue simplemente un alivio, fue recibir a su hijo de vuelta de las garras de la muerte. Lo había perdido en su corazón y ahora lo recuperaba en la realidad. La alegría que sintió no fue la de alguien que evitó una tragedia, sino la de alguien que ha presenciado un milagro de restauración de la vida. La experiencia de Abraham no fue solo una prueba de obediencia, fue una inmersión profunda en el misterio del Evangelio. Dios le permitió vivir la muerte y la resurrección antes de que sucedieran en la historia. Sintió el dolor de la entrega del Padre, vio la sumisión del Hijo y experimentó el gozo de la resurrección. Todo el plan de salvación se encapsuló en su experiencia personal en esa montaña. Él vio el día de Cristo y se gozó, como dijo Jesús a los fariseos. Esto tiene una aplicación muy poderosa para nosotros. A veces, Dios nos pide que pongamos en el altar nuestros sueños más queridos, nuestras relaciones más preciadas, nuestras ambiciones, nuestra salud, nuestro futuro. Nos pide que los entreguemos, que estemos dispuestos a renunciar a nuestro control sobre ellos por obediencia a Él. En nuestro corazón debemos dejarlos morir. Y a menudo, cuando llegamos a ese punto de rendición total, Dios interviene. A veces nos los devuelve como a Isaac, pero ahora los recibimos de una forma nueva, ya no como un ídolo que poseemos, sino como un regalo que administramos con gratitud. Otras veces nos da algo completamente diferente y mejor: el carnero en la zarza. Pero el principio es el mismo. La resurrección y la verdadera bendición solo vienen después de una entrega genuina en el altar. Dios nos pide entregar algo para devolvérnoslo de una forma nueva y más profunda, purificado por el fuego de la obediencia. Después de esta prueba monumental, después de que Abraham demostrara una obediencia inquebrantable y Dios demostrara una provisión inagotable, la historia podría haber terminado ahí.
Pero Dios no deja a Abraham solo con el alivio, lo inunda con una bendición renovada y amplificada. El ángel del Señor llama a Abraham por segunda vez desde el cielo, y esta vez el mensaje es de una afirmación y una promesa tan colosales que Dios mismo se pone como garantía. Escucha la solemnidad de este juramento. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esta es una de las pocas veces en la Biblia donde Dios jura por sí mismo, porque, como dice Hebreos, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Esta es la forma más alta e inquebrantable de una promesa. Dios estaba poniendo todo su carácter y su ser como aval de que lo que decía se cumpliría. Y fíjate en el motivo del juramento. Por cuanto has hecho esto. La obediencia radical de Abraham no le ganó la salvación, que es por gracia, pero sí desbloqueó un nivel de bendición y de pacto que no había experimentado antes. La obediencia en los momentos más oscuros y difíciles de la vida es la llave que abre las compuertas de la bendición divina. La bendición tiene tres partes. Primero, una multiplicación exponencial, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Una descendencia tan vasta que sería imposible de contar. Segundo, victoria y autoridad. Poseerá las puertas de sus enemigos. Esto significa que tendrían poder sobre sus adversarios. Y tercero, y lo más importante, una bendición universal. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esa simiente en singular, como el apóstol Pablo nos explica en Gálatas, no se refiere a la nación de Israel en plural, sino a una persona específica, a Jesucristo. Dios le estaba diciendo a Abraham, porque me obedeciste, de tu linaje vendrá el Salvador, y a través de él, la bendición de la salvación estará disponible para cada persona, de cada tribu y nación en la tierra. Y aquí está la conexión para nosotros. El Nuevo Testamento nos dice que si tenemos fe en Cristo, somos considerados hijos de Abraham y herederos de esta misma promesa. La bendición radical que Dios le juró a él, nos la ofrece a nosotros a través de Cristo. Cuando pasamos por nuestro propio monte Moría, cuando obedecemos a Dios en la prueba incomprensible, nos posicionamos para recibir la bendición multiplicada que Él ha prometido. La obediencia no es una carga, es el camino hacia la plenitud de la promesa de Dios. Hay un detalle sutil y fascinante al final de esta historia que a menudo pasamos por alto. Después de la bendición, el versículo 19 dice: «Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba». ¿Notas quién falta en esa frase? No menciona a Isaac. Dice que Abraham volvió a sus siervos. Isaac, que subió la montaña con su padre, parece desaparecer de la narrativa del descenso. De hecho, Isaac no vuelve a aparecer en el texto hasta el capítulo 24, cuando es tiempo de que se case. ¿Qué hacemos con este silencio? ¿Es un simple descuido del narrador? En la Biblia, el silencio a menudo habla tan fuerte como las palabras. Este silencio nos invita a considerar el impacto profundo y quizás traumático que esta experiencia tuvo en el joven Isaac. Él no fue solo un espectador pasivo, fue atado, colocado sobre un altar y vio a su propio padre levantar un cuchillo para quitarle la vida. Incluso con la intervención divina, esa es una experiencia que marca a una persona para siempre. Quizás Isaac necesitaba tiempo y espacio para procesar lo que había sucedido. Quizás su viaje de regreso no fue al lado de Abraham, sino en un silencio reflexivo, caminando un poco más atrás. La relación con su padre, aunque basada en la confianza,
Debió haber sido alterada para siempre. Ahora entendía, de una manera que ninguna otra persona podría, la seriedad de la fe de su padre y la magnitud de las demandas de Dios. Este silencio narrativo nos da permiso para ser honestos sobre el costo de las grandes pruebas en nuestras vidas. A menudo, en los círculos de fe, se espera que salgamos de una prueba cantando alabanzas de inmediato. Y aunque la gratitud es esencial, también es importante reconocer que las pruebas dejan marcas. El cáncer puede ser sanado, pero el cuerpo recuerda la quimioterapia. La crisis financiera puede superarse, pero la mente recuerda la ansiedad. No salimos ilesos de nuestros montes Moriah, pero aquí está la belleza. No salimos ilesos, pero salimos transformados. La experiencia en esa montaña, por aterradora que fuera, sin duda forjó el carácter de Isaac. Lo preparó para ser el patriarca que llevaría adelante la promesa. Aprendió de primera mano sobre el sacrificio, la obediencia y, lo más importante, la provisión milagrosa de Dios. La marca que quedó en él no fue solo una cicatriz de trauma, sino un sello indeleble de la fidelidad de Jehová Jireh. Y de hecho, cuando Isaac reaparece en la narrativa, lo encontramos meditando en el campo al atardecer, un hombre de espíritu contemplativo y pacífico. Su prueba no lo amargó. Parece haberlo profundizado. De la misma manera, nuestras propias pruebas, aunque dolorosas, no tienen por qué destruirnos. Si las procesamos a la luz de la providencia de Dios, nuestras cicatrices pueden convertirse en un poderoso testimonio, un recordatorio personal y visible de que en nuestro momento más oscuro Dios proveyó un carnero. Hemos viajado juntos a través de una de las historias más desafiantes de la fe. Hemos descendido a las profundidades de la duda y la angustia. Hemos examinado cada palabra y cada símbolo y hemos emergido a la luz de una revelación que cambia nuestra perspectiva. Y ahora debemos hacer un balance. Debemos consolidar el cambio de paradigma que ha tenido lugar en nuestros corazones y mentes. Comenzamos este viaje con una pregunta que ha atormentado a creyentes y escépticos por igual. Una pregunta que surge de un lugar de horror y confusión. ¿Cómo pudo un Dios de amor pedirle a Abraham que sacrificara a su propio hijo? Esta pregunta pone a Dios en el banquillo de los acusados. Lo juzga según nuestros estándares humanos de bondad y lo encuentra deficiente, cruel, incluso monstruoso. Es una pregunta que, si no se responde adecuadamente, puede erosionar la fe y crear una imagen distorsionada de Dios. Pero a lo largo de este análisis, hemos desmantelado esa pregunta pieza por pieza. Hemos visto que no era un capricho sádico, sino una profecía viviente. Hemos entendido que no era para informar a Dios, sino para revelar una fe que vence a la muerte. Hemos descubierto que el verdadero Padre sufriente era Dios mismo y que el verdadero sacrificio no era el de Isaac, sino el que prefiguraba a Cristo. Hemos conectado el lugar, el lenguaje y la acción con el evento culminante de la historia, la cruz. Y al final de este camino, la pregunta original se vuelve obsoleta. Se disuelve no porque la ignoremos, sino porque es reemplazada por una pregunta mucho más profunda, mucho más poderosa y mucho más personal. La pregunta ya no es la que nosotros le hacemos a Dios en tono de juicio. La pregunta ahora es la que el corazón de Dios nos hace a nosotros. La verdadera pregunta que nace del monte Moriah, que resuena desde el templo de Salomón y que se grita desde la cruz del Calvario es esta: ¿cómo pudo Dios hacerse eso a sí mismo por mí? Siente el peso de esa nueva pregunta. El foco se desplaza de la supuesta crueldad de Dios hacia su incomprensible amor sacrificial. La indignación se transforma en asombro. La confusión se convierte en gratitud. El juicio se derrite en adoración.
Ya no estamos mirando a Abraham con una mezcla de horror y admiración. Estamos mirando a la cruz con los ojos llenos de lágrimas, dándonos cuenta de que el Padre Celestial no detuvo su mano por nosotros. Y en esa pregunta no hay juicio, solo adoración. En esa pregunta encontramos la respuesta a todo nuestro dolor, a toda nuestra duda. El Dios que parece pedir demasiado es, en realidad, el Dios que lo ha dado todo. Y esa verdad es la roca sobre la cual podemos construir una fe inquebrantable, una fe que puede enfrentar cualquier montaña. Con esta nueva pregunta resonando en nuestros corazones, la historia de Abraham e Isaac deja de ser un antiguo relato polvoriento y se convierte en un espejo que refleja nuestras propias vidas, nuestras propias luchas y nuestra propia fe. Es hora de hacer la transición de su historia a la nuestra. Es hora de identificar tu propio monte Moriah, porque cada uno de nosotros, en algún momento de nuestro caminar con Dios, será llamado a subir una montaña que no entendemos. El monte Moriah no siempre es una orden literal y dramática. A menudo es una circunstancia de la vida que se siente como un sacrificio imposible. Tu monte Moriah puede ser un diagnóstico médico devastador que te pide que sacrifiques tus planes para el futuro. Puede ser una crisis financiera que te pide que sacrifiques tu sentido de seguridad y control. Puede ser una relación rota, un hijo rebelde, que te pide que sacrifiques tu sueño de una familia perfecta. Puede ser un anhelo profundo e insatisfecho, un llamado de Dios que parece no llegar nunca, que te pide que sacrifiques tu propia línea de tiempo y tus expectativas. Puede ser un pecado persistente o un hábito destructivo que Dios te está pidiendo que pongas en el altar de una vez por todas, sacrificando el placer temporal por la santidad duradera. Tómate un momento con honestidad brutal para identificarlo. ¿Cuál es tu monte Moriah en esta temporada de tu vida? ¿Cuál es ese Isaac, ese sueño, esa persona, esa seguridad, esa área de tu vida que amas profundamente y que sientes que Dios te está pidiendo que entregues por completo a su voluntad, sin entender el por qué? Sé honesto contigo mismo. Dale un nombre. Tal vez estás en tu viaje de 3 días ahora mismo. Llevas días, meses o incluso años caminando con esta carga. La leña del problema está pesada sobre tu espalda. El fuego de la prueba te quema y miras a tu alrededor y no ves el cordero por ninguna parte. Solo ves el altar del sacrificio esperándote en la cima. Te sientes solo, confundido y quizás, como Sara, con ganas de reírte cínicamente ante la idea de que algo bueno pueda salir de esto. Si estás ahí, quiero que sepas que no estás solo. Abraham estuvo allí y lo que aprendimos de su historia puede ser tu única esperanza. No te ofrecerá respuestas fáciles ni soluciones mágicas, pero te ofrecerá un mapa para navegar tu propia montaña, no basado en tus sentimientos o tu entendimiento, sino en el carácter inmutable del Dios que se reveló a sí mismo en esa misma clase de lugar, como Jehová Jireh, el Señor que provee. Tu prueba no es el final de tu historia, es el escenario para su provisión. Una vez que has identificado tu monte Moriah, la tentación inmediata es intentar entenderlo. Queremos un plan de acción, un mapa con todos los detalles, una explicación lógica de por qué Dios está permitiendo esto. Queremos negociar como Abraham hizo con Sodoma. Le decimos a Dios, si solo me mostraras el resultado final, entonces podría confiar en ti. Si tan solo me explicaras el por qué, entonces podría obedecer. Exigimos claridad como condición para nuestra confianza. Pero la lección fundamental del monte Moriah es esta. La fe no es entender, es confiar. Abraham no tenía un diagrama de flujo del plan de Dios. No recibió un memorando explicando el propósito profético de su prueba.
Todo lo que tenía era una orden de un Dios en quien había aprendido a confiar durante un siglo. Él no conocía el plan, pero conocía el carácter del planificador. Y eso fue suficiente. Su fe no se basaba en la comprensión de las circunstancias, sino en el conocimiento de la persona de Dios. Sabía que el Dios que le pedía a su hijo era el mismo Dios que se lo había dado milagrosamente. Sabía que el Dios que exigía el sacrificio era el mismo Dios que había hecho una promesa inquebrantable a través de ese mismo hijo. Su fe descansaba en el carácter de Dios, no en la claridad de la situación. Y es por eso que pudo caminar durante 3 días en un silencio obediente. En tu propio Monte Moría te enfrentarás a la misma elección. Intentarás desesperadamente entender cada giro del camino, cada roca afilada, cada sombra amenazante, ¿o elegirás descansar en el carácter del Dios que te guía? Tu fe no se medirá por cuán bien entiendes tu situación, sino por cuán firmemente te aferras a lo que sabes que es verdad acerca de tu Dios en medio de ella. Crees que Él es bueno, incluso cuando las circunstancias parecen malas. Crees que Él es soberano, incluso cuando tu vida se siente fuera de control. Crees que Él es fiel, incluso cuando parece que se ha olvidado de su promesa. Y crees que Él es Jireh, tu proveedor, incluso cuando te encuentras frente a un altar vacío y con las manos vacías. La verdadera batalla de la fe no se libra contra las circunstancias externas, sino contra la duda interna sobre el carácter de Dios. El enemigo no te tentará tanto a desobedecer una orden como a dudar de la bondad del que da la orden. Por eso, el primer paso para subir tu montaña no es buscar respuestas sobre el por qué, sino anclar tu alma en la verdad del quién. Cambiar tu enfoque del porqué de la prueba al quién es Dios en la prueba es el secreto para encontrar la fuerza para dar el siguiente paso. Decir confía en Dios es fácil, pero ¿cómo se ve eso en la práctica cuando estás en medio de la desesperación, cuando el pánico te ahoga y el altar parece inevitable? La historia de Abraham no solo nos da teología, nos da un modelo práctico. El texto dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero. En esas simples acciones, alzar los ojos y mirar, se encuentra la clave para encontrar la provisión de Dios. Durante la mayor parte del ascenso, los ojos de Abraham debieron estar fijos en el camino, en su hijo, en la leña. En la cima, sus ojos estaban fijos en el altar, en el cuchillo, en la tarea dolorosa que tenía por delante. Su enfoque estaba en el problema, en el sacrificio, y mientras sus ojos estaban allí, no podía ver la solución. Solo cuando la prueba se completó en su corazón, cuando se rindió por completo, fue libre para alzar la vista. Alzar los ojos en medio de tu desesperación significa hacer una elección deliberada de apartar tu mirada del problema. Significa dejar de obsesionarte con el diagnóstico, con la cuenta bancaria, con la relación rota. No significa negar la realidad del problema, sino negarle el derecho a ser el centro de tu universo. Es un acto de voluntad, una disciplina espiritual. Es decir, altar, te veo, cuchillo, te siento, pero me niego a que seas todo lo que vea. Y después de alzar los ojos, debes mirar. ¿Mirar a dónde? Mirar a tu alrededor con la expectativa de la fe. Abraham no sabía lo que encontraría, pero después de declarar Jehová Jireh, comenzó a buscar activamente la provisión que había declarado. Mirar significa empezar a escanear tu horizonte en busca de la evidencia de la fidelidad de Dios. ¿Cómo se traduce esto en tu vida? Alzar los ojos y mirar significa cambiar tu enfoque en la oración. Es pasar de oraciones que solo describen el tamaño de tu montaña a oraciones que declaran el tamaño de tu Dios.
es dejar de pedirle a Dios que la prueba se vaya y empezar a pedirle que te muestre dónde ha provisto ya la salida, la fuerza o la paz para atravesarla. Puede significar abrir tu Biblia y buscar promesas sobre la provisión de Dios, en lugar de leer artículos que alimentan tu miedo. Puede significar llamar a un hermano o hermana en la fe para que te ayude a mirar, porque a veces no podemos ver nuestro propio carnero, pero otros sí pueden. Es un cambio intencional de una mentalidad de víctima a una mentalidad de expectativa. Es la decisión activa de buscar el carnero, creyendo, como Abraham, que el Dios que permite el altar es siempre el Dios que ya ha preparado la salida. Esta promesa no fue solo para Abraham, no fue un evento único y aislado en la historia. La revelación de Dios, como Jehová Jiré en el monte Moría, establece un principio eterno, un patrón de cómo Dios obra con sus hijos en todas las generaciones. La promesa del carnero es para ti. En el núcleo de esta historia se encuentra una verdad que puede sostenerte en tu noche más oscura. Para cada prueba que Dios permite en tu vida, Él ya ha preparado un carnero en la zarza. Permite que esa verdad penetre en tu alma. La provisión de Dios no es una ocurrencia tardía, no es un plan de emergencia que Él improvisa cuando ve que estás a punto de quebrarte. Su provisión siempre precede a tu necesidad. Antes de que el diagnóstico llegara a tus oídos, Él ya había preparado la gracia para sostenerte. Antes de que la crisis financiera golpeara tu puerta, Él ya había alineado los recursos para sacarte adelante. Antes de que tu corazón se rompiera, Él ya había preparado el consuelo y la sanidad. La lucha más grande en nuestro monte Moria es contra la mentira de la escasez y el abandono. El enemigo susurrará a tu oído: esta vez es diferente. Dios ayudó a Abraham, pero tu situación es demasiado grande, demasiado complicada. Para ti no hay salida. Tu altar es el final. Es la misma duda que susurró a Eva en el jardín. ¿Con qué Dios os ha dicho? Es la duda sobre la bondad y la suficiencia de Dios. Pero la historia de Abraham grita a través de los siglos para refutar esa mentira. El Dios de Abraham es tu Dios. El pacto que Él hizo lo selló en Cristo para todos los que creen. El Jehová Jiré del monte Moriah es el mismo Jehová Jiré que está contigo en tu oficina, en la sala del hospital, en la soledad de tu habitación. Su carácter no cambia, su poder no disminuye, su fidelidad es eterna y Él ya ha provisto. Tu tarea no es crear la provisión. Tu tarea es caminar en fe hasta el lugar donde puedas verla. A veces, el carnero es una solución milagrosa que quita el problema por completo. Otras veces, el carnero es la fuerza sobrenatural para soportar el problema con gozo. A veces, es la sabiduría para navegar la complejidad, y a veces, es la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tormenta. La provisión de Dios toma muchas formas, pero siempre es exactamente lo que necesitas. Así que levanta la cabeza, aférrate a esta promesa. El Dios que contó las estrellas y la arena, el Dios que juró por sí mismo, es tu Padre. Y en su economía divina, la provisión siempre está esperando a que la fe la descubra. No estás caminando hacia un final, estás caminando hacia un encuentro con tu proveedor. Él no te ha fallado y no comenzará a hacerlo ahora. Quizás mientras escuchas esto, tu corazón se siente conmovido. Reconoces tu propia montaña, sientes el peso de la leña y anhelas experimentar a Dios como Jehová Jiré, tu proveedor. La fe no es solo un asentimiento intelectual, es una transacción del corazón, es un acto de rendición. Por eso, quiero guiarte en un momento de oración. No tienes que repetir mis palabras exactas, pero puedes usarlas como un modelo para hablarle a Dios desde la honestidad de tu propia situación. Te invito a que, si puedes, cierres los ojos, respires hondo y te presentes ante Dios tal como estás.
con tus miedos, tus dudas y tu deseo de confiar. Hacer esta oración puede ser el primer paso para bajar el cuchillo de tu propio esfuerzo, de tu necesidad de controlar y entender, y permitir que la provisión de Dios, que ya está allí, se manifieste en tu vida. ¿Estás listo? Oremos juntos. Padre Celestial, vengo ante ti hoy, no con todas las respuestas, sino con todas mis preguntas. Vengo como Abraham, de pie en mi propio monte Moria. Tú conoces su nombre, tú conoces el peso que llevo en mi espalda y el miedo que aprieta mi corazón. Honestamente, Padre, no entiendo tu plan, no comprendo por qué permites esta prueba y una parte de mí quiere dar la vuelta y huir. Pero hoy, inspirado por la fe de tu siervo Abraham, tomo una decisión. Elijo creer en tu carácter por encima de mis circunstancias. Elijo confiar en que tú eres bueno, aunque no pueda ver tu bondad en este momento. Hoy, elijo confiar en que tú eres Jehová Jireh, mi proveedor, el Dios que ve mi necesidad y que ya ha preparado la solución. Te entrego mi Isaac, te entrego este sueño, esta relación, esta situación, esta área de mi vida que he estado aferrando con tanta fuerza. Lo pongo en el altar. Renuncio a mi necesidad de controlarlo, de entenderlo, de arreglarlo por mi cuenta. Te lo entrego a ti y te pido que me des la fe para obedecerte, para dar el siguiente paso que me pidas, aunque no vea el camino completo. Padre, te pido que me des la certeza en mi espíritu de que, aunque yo no lo vea, tú ya has provisto el cordero para mi situación. Ayúdame a alzar los ojos más allá de mi problema y a mirar con la expectativa de la fe. Quita el velo de la desesperación de mis ojos y muéstrame dónde está tu provisión. Gracias porque, al final, esta prueba no es para destruirme, sino para revelarme más de tu corazón. En el nombre de Jesús, el verdadero Cordero sacrificado por mí. Amén. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero es, en realidad, un nuevo comienzo. Un comienzo en la forma en que leerás las Escrituras. Un comienzo en la forma en que enfrentarás tus pruebas. Un comienzo en la forma en que ves a Dios. Nunca más podrás leer Génesis 22 y ver solo la historia de un mandato cruel. Ahora verás una carta de amor escrita con 2000 años de anticipación. Verás el corazón de un Padre Celestial revelando el costo de tu redención a través de la agonía de su amigo terrenal. Nunca más verás esta historia de la misma manera. Ya no es una historia que cause incomodidad, sino una que inspira una adoración profunda. La piedra que te hacía tropezar se ha convertido en la piedra angular de tu comprensión del Evangelio. La historia de Abraham e Isaac no es, en última instancia, sobre un Dios que exige. Es sobre un Dios que se entrega. No es sobre un Dios que toma. Es sobre un Dios que provee. Y ese Dios, Jehová Jireh, es el mismo que te invita a confiar en Él hoy. La lección final del monte Moría es esta. No estás solo en tu monte. Cuando sientas que estás subiendo tu propia colina de sacrificio con la leña sobre tu espalda, recuerda que Jesús ya subió esa colina por ti. Cuando sientas que estás en el altar, recuerda que Él fue puesto en el altar por ti. Y cuando mires a tu alrededor y no veas una salida, recuerda que Él se convirtió en la salida para ti. Él es tu carnero en la zarza, llevando la corona de espinas de tu pecado y tu maldición. Él es tu provisión. Tu prueba no es una señal de su ausencia, sino una invitación a experimentar su presencia y su poder de una manera que nunca antes habías conocido. Él está allí contigo, en la cima, esperando a que alces los ojos. Gracias por caminar este camino conmigo. Gracias por atreverte a hacer las preguntas difíciles y por tener la paciencia de buscar las respuestas profundas. Espero que este viaje haya fortalecido tu fe y te haya dado una nueva ancla para tu alma. Si esta exploración te ha bendecido, si ha cambiado tu perspectiva, te invito a que formes parte de esta comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete,
activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite escuchar que su proveedor ya ha actuado. Deja un comentario abajo compartiendo cuál fue la revelación más impactante para ti. Leo cada uno de ellos. Gracias por ver hasta el final. Eso significa mucho. Recuerda, no estás solo en tu búsqueda. Sigue preguntando, sigue buscando y, sobre todo, sigue creyendo, porque el Dios del monte Moría es fiel. Que la paz y la provisión de Jehová Jireh estén contigo, hoy y siempre.